Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta maravillosa noche para hablarles la palabra de Dios para esta hora, la cual necesitamos para estar al tanto de los acontecimientos divinos en el fin del siglo, en el fin de esta generación. Pues dijo el Señor Jesús que no pasaría esta generación, la generación que viera la higuera reverdecer, el pueblo hebreo, sin que todas estas cosas proféticas acontecieran. Y estamos viviendo al final de esta generación que ha visto al pueblo hebreo regresar a su tierra. Desde el 1946 y 48 comenzó esta generación y estamos para entrar en esta próxima semana al año 86, en donde para algunos terminará esta generación, si sacamos la cuenta desde el 46 hacia acá, y si la sacamos del 48, 1948, en el 88 terminará. Pero él dijo, no pasará, no terminará esta generación sin que todas estas cosas acontezcan. Cosas que deben acontecer antes de concluir esta generación. Cosas que deben acontecer en esta generación, conforme a lo dicho por el Señor Jesús. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Cosas que acontecerán en esta generación. Estas son las cosas que usted y yo tenemos que conocer, pues son las cosas que Dios ha dicho que han de acontecer, que corresponden a esta generación que comenzó hace casi 40 años, y una generación son 40 años. Ahora, ¿qué cosas son las que tienen que acontecer, las que deben acontecer en esta generación? Él estaba hablando de la venida del Hijo del Hombre y de la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y son cosas correspondientes a esta generación. Estamos viviendo al final de la generación que verá el cumplimiento de la señal del Hijo del Hombre en el cielo y el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y el llamado de los elegidos con la gran voz de trompeta que tocarán los ángeles del Señor. Esta es la generación que experimentará esta gran obra divina en esta tierra. Y estas son las cosas que usted y yo tenemos que esperar en esta generación que sean realizadas. Pues estas son las cosas que Dios estará llevando a cabo conforme a sus promesas
para beneficio de todos sus elegidos. Pues la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles es para llamar con gran voz de trompeta y reunir a todos los elegidos, porque es el tiempo para la transformación de sus cuerpos terrenales, porque con estos cuerpos terrenales no podemos seguir viviendo por toda la eternidad. Necesitamos un cambio, una transformación. Y los que murieron, pues necesitan una resurrección en cuerpos cambiados, en cuerpos glorificados, en cuerpos eternos. No el mismo cuerpo que murió y fue llevado a la tierra, porque volvería a morir. Se necesita un cuerpo eterno, un cuerpo incorruptible, como dice el apóstol San Pablo: he aquí os digo un misterio, no todos ciertamente dormiremos, mas todos seremos transformados a la final trompeta, porque será tocada la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados, porque es necesario que esto mortal sea vestido de inmortalidad y esto corruptible sea vestido de incorrupción, y entonces será cumplida la palabra escrita: sorbida es la muerte con victoria. Eso es lo que está prometido para los elegidos en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando a los elegidos, para prepararlos para esa gran transformación. Esa es la meta. No es para dar espectáculos públicos, tampoco es para que haya más predicadores sobre la tierra, sino para que los elegidos sean transformados, porque todos los muertos escucharán la voz del Hijo del Hombre y se levantarán, y los vivos serán transformados. ¿Cuándo? Cuando escuchen la voz del Hijo del Hombre, la gran voz de trompeta, la trompeta de Dios, que será el mensaje final de parte de Dios para su pueblo. No importa en qué iglesia, en qué religión, en qué secta religiosa estén los elegidos, serán llamados y recogidos. Debemos comprender que si la Biblia dice, si el mismo Señor Jesucristo dice que, lo pueden dejar, que en el tiempo final, en la venida del Hijo del Hombre, los elegidos serán recogidos con la gran voz de trompeta, es porque estarán en el tiempo final los escogidos esparcidos en las diferentes sectas religiosas, religiones y diferentes países, pero serán llamados y recogidos con la gran voz de trompeta. Serán llamados y recogidos en el mensaje final de Dios. No importa dónde se encuentren, ellos escucharán la voz de Dios, porque Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no seguirán, porque no conocen la voz de los extraños. Nadie podrá hacer que los elegidos escuchen otra voz que no sea la voz del Señor, la voz del buen pastor, la voz de la trompeta final, de la gran voz de trompeta, llamando y juntando a sus elegidos. Eso es lo que está prometido para este tiempo.
y son cosas que acontecerán en nuestro tiempo. No podrá pasar esta generación sin que estas cosas acontezcan. Pero recuerden una cosa: cuando Dios anuncia algo grande para llevar a cabo, cuando lo lleva a cabo en una forma tan simple, tan sencilla, que si no examinamos lo que Dios está llevando a cabo con la Escritura, con lo que Él prometió, lo pasamos por alto, como le aconteció al pueblo hebreo, que estaba esperando algo grande de parte de Dios que Él había prometido para hacer, y cuando lo llevó a cabo fue en forma tan simple, tan sencilla, que no podían creer que aquel joven de Nazaret llamado Jesús era el Mesías prometido, el cual ellos estaban esperando. Cuando vino, no vino con la clase y de la clase que ellos esperaban que fuese el cumplimiento de la promesa mesiánica, porque Dios cumple lo que Él ha prometido en forma sencilla y a través de personas sencillas. Así aconteció 2000 años atrás y no lo podían creer. Era más fácil creer que Jesús era el príncipe de los demonios, que era Beelzebú. Era más fácil creer eso para la religión hebrea y para los líderes religiosos de la religión hebrea de aquel tiempo, incluyendo a Caifás, el sumo pontífice, que creer que era Jesús el Mesías, el príncipe de paz, el Dios fuerte y Padre eterno, el Emanuel que ellos estaban esperando. Pues esperaban a Emanuel, que traducido es a Dios entre y con nosotros, y estuvo con ellos y entre ellos, y no conocieron que era Emanuel, por la forma sencilla, por la simplicidad divina en que Él llevó a cabo su promesa. Y los gentiles necesitan estar a la expectativa en este tiempo en que vivimos, en esta generación que ha llegado a sus últimos años. Y en estos últimos años, la Escritura, la profecía mesiánica, la profecía bíblica relacionada a la venida del Hijo del Hombre, como el relámpago resplandeciendo en el occidente, en la tierra de América, tiene que convertirse en una realidad. Pero será algo simple, porque Dios siempre obra en simplicidad. Dios hace las cosas en una forma tan simple que si no lo examinamos con la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el primer profeta hasta el profeta que antecede a la venida del Señor Jesucristo, con las grandes promesas divinas para el pueblo de Dios, no veremos la venida del Hijo del Hombre, aunque esté en la tierra cumpliéndose ante nuestros ojos. Y no veremos los ángeles del Señor tocando la gran voz de trompeta y llamando a los elegidos, sino lo hacemos con la Escritura. Y no veremos o no entenderemos la señal del Hijo del Hombre en el cielo, a menos que no sea con la Escritura.
Por eso él dijo en una ocasión: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y también él dijo: erráis. Ellos habían errado en ver la venida del Hijo del Hombre, en ver la venida del Mesías. Ni siquiera vieron la venida del precursor, de Juan el Bautista, siendo el Elías prometido para aquel tiempo, porque era un hombre tan simple, tan sencillo, un leñador, con un lenguaje tan simple, un lenguaje del campo, y todo lo que predicaba lo simbolizaba con cosas del campo, que cualquier persona podía decir: ese es un hombre del campo, y no un profeta de Dios. Pero los que iban a creer, creyeron que Juan era un profeta. Y Jesús dijo que cuando apareció Juan, él vino trayendo el mensaje que correspondía para aquel tiempo. Y él dijo: llegó Juan el Bautista predicando y bautizando, y creyeron los publicanos y las rameras, la gente que eran menospreciadas en aquel tiempo, fueron los que pudieron creer en el Mesías. Y unos pescadores que en su mayoría no sabían muy bien ni leer ni escribir, esos fueron los que creyeron en la primera venida del Hijo del Hombre, resplandeciendo allá, manifestándose allá, saliendo allá en su primera venida como el relámpago en el oriente. Ahora nosotros tenemos que vigilar las cosas que deben acontecer en esta generación, porque no se puede ir esta generación sin darnos el cumplimiento de estas grandes promesas mesiánicas, de estas grandes promesas para este tiempo final. Esta generación no puede pasar, no pasará, dijo el Señor. Y los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Ni pasará su palabra, ni pasará esta generación sin que todas estas cosas acontezcan. Ya vino y se fue el precursor de la segunda venida del Señor, de la venida del Hijo del Hombre a esta tierra conforme a su promesa. Ya vino, trajo su mensaje, se fue, y el resto de tiempo que sobra después que él se fue es para el cumplimiento de lo que él precursó. Estamos viviendo en el tiempo de el cumplimiento de las promesas que fueron precursadas por el precursor de la segunda venida del Señor. Y todo esto acontecerá al final de esta generación. Esta generación tiene un privilegio grande, y es que no terminará sin darle a los seres humanos la segunda venida del Hijo del Hombre, y la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y la venida de los ángeles del Señor con la gran voz de trompeta, y la gran cosecha del trigo, que son los hijos del reino. Esta generación es la generación que tiene ese privilegio.
y la gente de esta generación tienen ese privilegio y también la responsabilidad de examinar las Escrituras y lo que está aconteciendo en esta generación en estos días finales, para recibir la venida del Hijo del Hombre y para ver en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Por eso el Señor Jesucristo dijo en una ocasión: velad. ¿Velad por qué? Por la venida del Hijo del Hombre. Y orad, que seáis tenidos por dignos de evitar las cosas que vendrán, los juicios, la gran tribulación, y estar en pie delante del Hijo del Hombre, delante del Hijo del Hombre en su venida, como el relámpago resplandeciendo en el occidente. Eso es lo que estará aconteciendo en este tiempo. Y como es una promesa, sobre la tierra estarán los elegidos, que fueron tipificados por el trigo en la parábola del trigo y de la cizaña. Por eso en la parábola del trigo y la cizaña él dijo que enviaría a sus ángeles para llevar a cabo la gran cosecha. Estamos en el tiempo del fin del siglo, del fin de esta generación, del fin del reino de los gentiles, del fin de esta segunda dispensación y en el comienzo de una tercera dispensación. Cuando comenzó la segunda dispensación 2000 años atrás y concluyó la primera, las religiones de aquel tiempo ni se dieron cuenta. Los líderes religiosos máximos de la religión hebrea nada supieron del cambio de dispensación, y eran ellos los que tenían la Escritura y los que estaban llamados a enseñarle al pueblo la Escritura, a enseñarle al pueblo las cosas que Dios estaba llevando a cabo en aquellos días en la tierra de Israel. Pero ya podemos ver que no pudieron mostrarle al pueblo el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre en la tierra del Oriente. Y los gentiles, las religiones de entre los gentiles tampoco podrán, tampoco tendrán la revelación de la venida del Hijo del Hombre, y tampoco podrán mostrarle la venida del Hijo del Hombre a la gente en el tiempo final. Para eso Dios tendrá una forma. Allá no lo pudieron hacer las religiones y acá menos lo podrán hacer, pues en aquel tiempo solamente tenían algunas sectas religiosas y algunas religiones en medio del pueblo. Hoy en día hay más de 1000 sectas religiosas, y si pocas no pudieron, muchas con sus diferentes interpretaciones menos lo podrán hacer. Pero para las cosas importantes en el programa divino, Dios tiene siempre la forma en que se dará a conocer el acontecimiento grande del programa divino. Para aquellos días, Dios tenía dos personas: Juan el Bautista y Jesús de Nazaret. Juan el Bautista para precursar y Jesús para presentarse
como el hombre que Juan anunció que vendría después de él. Y se presentó en esa forma. Y Juan también lo presentó en esa forma. Y para el tiempo final, Dios, conforme a su programa, solamente ha establecido que tendrá 2 profetas para hacer esa labor y darla a conocer al pueblo. Primero el precursor de la segunda venida del Señor, que ya hizo su trabajo, y luego la persona en donde se cumpla la promesa que fue anunciada en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y a través del precursor de la segunda venida del Señor. Cuando Él esté sobre la tierra, Él hará lo que dijo la mujer samaritana: Él nos enseñará todas las cosas. Y después dijo: vengan y vean un hombre que me ha dicho todas las cosas. Ven y vean un hombre que me ha enseñado todas las cosas que el Mesías nos enseñará, nos revelará. Así será en este tiempo en que vivimos, y será algo tan sencillo, y será algo que para muchos será tan común, que si no vigilamos, lo perderemos de vista. La única forma para vigilar lo que estará aconteciendo y cuándo, dónde y en quién se cumplirán estas promesas, la única forma para vigilar y no perderlo de vista es la Escritura. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el primer profeta hasta el último profeta. Así será que nosotros veremos estas grandes promesas siendo realizadas en nuestro medio. Muchas personas se pasan mirando hacia el cielo para ver si ven al Señor en su venida. Pero en el cielo se verá la señal del Hijo del Hombre, y se verá, conforme a su promesa, el cumplimiento de esa señal en el fin de la generación que viese al pueblo hebreo regresar a su tierra. Y luego, entonces podremos mirar a el cielo de la Escritura y ver que ahí también está esa promesa. Y luego podremos mirar aquí a esta tierra entre los seres humanos y ver que el cielo ha llegado a nosotros y ver el cumplimiento de esas promesas celestiales. Estamos viviendo en el tiempo en que veremos todas estas cosas, en que veremos al Hijo del Hombre en su venida, con ese ministerio celestial, con ese ministerio de las 2 olivas y los 2 candeleros, para llamar y recoger a todos los elegidos. No habrá llamado para los elegidos, no habrá recogimiento para los elegidos, para el trigo del Señor, sin el ministerio de los ángeles del Señor y sin la gran voz de trompeta que será el llamado para esos elegidos. Y no habrá nada de eso sin la venida del Hijo del Hombre.
Por lo tanto, nos conviene conocer las cosas que acontecerán en esta generación para beneficio de nosotros. A nosotros es que nos conviene conocer las cosas que tienen que suceder en esta generación. Y ya, si contamos desde el 46 en adelante, se nos va esta generación el próximo año. Y si contamos desde el 48, en donde el pueblo hebreo fue declarado una nación libre y soberana con su propia bandera, entonces se nos va dentro de muy pocos años. Pero él dijo, antes que se vaya, no se puede ir sin que acontezcan estas cosas. Estamos viviendo en el fin de esta generación. Estamos viviendo en el tiempo en que estas cosas tienen que estar en la tierra para beneficio de los elegidos. Tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos espiritualmente para ver estas cosas acontecer en esta generación, porque esta es la generación que verá el regreso del Señor Jesucristo. Esta es la generación que verá la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Esta es la generación que oirá la gran voz de trompeta. Esta es la generación que tiene los elegidos, que serán llamados y recogidos y transformados en esta generación actual. Esta es la generación en que ocurrirán estas cosas. Ya en las noticias estuve viendo a la ligera que en Venezuela se verá el cometa Halley a simple vista, y eso es un privilegio para Venezuela, porque estará viendo la señal más grande que esta generación verá. Estará viendo la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Y quién tendrá que determinar y que identificar que la aparición de ese cometa Halley en el fin de esta generación es la señal del Hijo del Hombre? ¿Qué religión tendrá que determinar que esa es la señal del Hijo del Hombre? ¿Qué líderes religiosos de las religiones y sectas religiosas de nuestro tiempo tendrá que decir: esa es la señal del Hijo del Hombre en el cielo? Es en este tiempo, el tiempo en que esa señal será identificada por el último profeta mensajero que el Señor Jesucristo envíe a esta tierra. Y lo que Él diga que es la señal del Hijo del Hombre en el cielo, será la señal del Hijo del Hombre en el cielo, aunque los demás digan que no puede ser. No es que digan la gente, sino que diga el ángel mensajero que Jesucristo enviará a esta tierra, el cual vendrá con la revelación de Jesucristo para todos los elegidos.
la revelación de Jesucristo en el fin de esta generación vendrá a través del ángel mensajero del Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo dice: yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas. ¿De cuáles? De estas cosas que esta generación verá, experimentará y tendrá para todos los elegidos. ¿Cuáles cosas? Las promesas de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, para llamar y recoger a todos los elegidos, para llevar a cabo la siega o gran cosecha del trigo para bendición y de la cizaña para juicio divino. Vendrá para traer bendición para unos y para traer los juicios divinos para la cizaña. Así es que nos conviene conocer las cosas que tienen que acontecer en esta generación. No pasará esta generación sin que veamos la señal del Hijo del Hombre en el cielo. No pasará esta generación sin que veamos la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para llamar y recoger a los elegidos. Estamos en ese tiempo. Por lo tanto, hagamos lo que dijo el Señor Jesucristo. Cuando veamos estas cosas acontecer, entended que vuestra redención, la transformación de vuestros cuerpos, está cerca. Eso es para el trigo, para los elegidos. Será entonces momento de regocijo, de alegría para todos los elegidos, porque grandes bendiciones divinas están preparadas para usted y para mí. Estamos en el tiempo y ya se está acabando. El tiempo de esta generación está casi concluyendo, pero no pasará sin que estas cosas acontezcan. Tendremos el privilegio de ver acontecer estas cosas y tendremos el privilegio de decirle a estas cosas que estarán aconteciendo conforme a la promesa divina, tendremos el privilegio de decir: eso era lo que yo estaba esperando. La venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para llamar y recoger a los elegidos, y la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Eran cosas que estábamos esperando y son cosas que estaremos viendo con nuestros propios ojos en estos días. Cosas que acontecerán en esta generación. Y eso es lo que usted y yo tenemos que ver a medida que van aconteciendo. Porque si no las vemos, nuestra vida aquí en la tierra ha sido en vano. Nuestra vida aquí en la tierra no ha tenido sentido, pues hemos dejado de ver entonces lo más importante que teníamos que ver en el final de esta generación. Todo el mundo estará, y nosotros también estaremos mirando hacia arriba, con nuestras cabezas levantadas, mirando y viendo la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y mirando a la Escritura, para ver, de acuerdo a la Escritura, todas las cosas que Él prometió para este tiempo, y ver todas estas cosas
aconteciendo gradualmente en nuestro medio. Y al final vendrá la transformación, la redención de nuestros pueblos. Porque son cosas que deben acontecer en el final del tiempo, en el final del siglo. Estamos realmente en el fin del tiempo, en el fin de esta generación, en el fin del siglo, o como muchos llaman, el fin del mundo. Pues el Señor Jesucristo dijo: el fin del siglo o el fin del mundo es la siega, la cosecha. Cuando veamos la gran cosecha siendo llevada a cabo por el ministerio de los 2 olivos, tocando la gran voz de trompeta y llamando a los elegidos, entonces entendamos que estamos en el fin del siglo, en el fin del mundo, en el fin de esta generación. Porque estas son cosas que acontecerán en esta generación. Y estas son las cosas que usted y yo estamos esperando ver y recibir en esta generación. Y a medida que acontezcan, usted y yo estaremos diciendo una sola cosa: esto era lo que yo estaba esperando. Yo estaba esperando que acontecieran estas cosas antes que terminara esta generación, y las tendremos en nuestro medio. Serán nuestras estas cosas, estas promesas. Algún día los elegidos se darán cuenta que estarán recibiendo cada promesa en forma consecutiva en este tiempo final, y al final se darán cuenta que han recibido la estrella resplandeciente de la mañana, porque Jesús dijo: al que venciere yo le daré la estrella resplandeciente de la mañana. Y el que no entiende estas cosas cree que es la estrella que sale por la mañana, que Jesús se la va a dar. ¿Y dónde la va a guardar? ¿Dónde la va a echar? Si esa estrella literal es más grande que usted, y no se sabe si más grande que la luna, y no se sabe de qué grande es en realidad, pero es bastante grande. Pero para que entendamos estas cosas, él dijo más adelante, ampliándonos el cuadro, él dijo: yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Y cuando usted y yo veamos la venida del Hijo del Hombre y la recibamos, hemos recibido de parte de Dios la estrella resplandeciente de la mañana. Él prometió darle su segunda venida, la venida del Hijo del Hombre, a los vencedores en el tiempo final. Y eso es lo que ellos recibirán al Hijo del Hombre en su venida. Por eso dijo: velad y orad, que seáis tenidos por dignos de evitar las cosas que vendrán, los juicios, y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Porque es una promesa para los elegidos. Tenemos la promesa de estar en pie delante del Hijo del Hombre en su venida, en esta generación, antes que termine esta generación.
para estar delante del Hijo del Hombre escuchando su mensaje, la gran voz de trompeta, y siendo iluminados con su mensaje para entender el tiempo que vivimos y lo que debemos hacer y lo que debemos entender en el programa divino de lo que Dios está haciendo en este tiempo final. Tenemos ese privilegio. Tenemos el privilegio de estar en pie delante del Hijo del Hombre en su segunda venida, como lo estuvo aquel pueblo, como lo estuvo el grupo de discípulos que siguió al Señor Jesús. Ellos estaban en pie delante del Hijo del Hombre, recibiendo su enseñanza, recibiendo todo aquel ministerio que Él tenía para aquel tiempo y recibiendo el beneficio de ese ministerio. Ellos estaban en pie delante del Hijo del Hombre, creyendo en su venida, creyendo que Jesús era el Hijo del Hombre en su primera venida, creyendo que Jesús era el Mesías en su primera venida en la tierra de Israel. Y cuando el Señor les preguntó a ellos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas, Isaías o alguno de los profetas que ha resucitado. Y Él le dijo, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, no te lo revelaron en las sinagogas, no te lo revelaron allí en el templo, no te lo reveló ningún ministro de nuestro tiempo, sino mi Padre que está en el cielo. Una revelación del cielo para los elegidos de aquel tiempo. Y así será también la revelación para los elegidos de este tiempo. Será una revelación no de alguna institución religiosa, no de alguna secta religiosa, no de alguna religión, sino una revelación del cielo, porque será la revelación de Jesucristo en el tiempo final, siendo dada, siendo manifestada por su ángel para todos los elegidos. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 y verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las reveló enviándolas por su ángel. La revelación de Jesucristo viene por el ángel mensajero del Señor Jesucristo. La revelación de la venida del Hijo del Hombre, la revelación de la venida del Señor será declarada por el ángel del Señor en el fin de esta generación, porque Él vendrá con la revelación de Jesucristo, así como Jesús vino con la revelación del Padre. En la misma forma vendrá el ángel mensajero del Señor Jesucristo para revelar a Jesucristo a los elegidos, para traerle la revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo en los últimos días. Nadie más tendrá esa revelación. Cualquier otra persona que quiera tenerla, la recibirá del ángel mensajero del Señor Jesucristo. Por eso Él dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Él vendrá con un mensaje para todas las iglesias, para todas las sectas religiosas, para todos los que viven sobre la tierra. Y su mensaje será la revelación de Jesucristo. Su mensaje será la revelación de la venida del Hijo del Hombre en los días finales. Ese será su mensaje
para este tiempo final. Y eso será lo que dirán los elegidos. Ellos dirán: pues eso es lo que yo estaba esperando. Yo estaba esperando que se levantase alguien en la escena terrenal mostrándonos la venida del Hijo del Hombre en los días finales y mostrándonos la señal del Hijo del Hombre en el cielo, para poderla mirar y estar conscientes de que esa es la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Alguien tendrá que hacerlo, y no es el que quiera, ni el que corra adelante para tratar de decir que tiene algo para dar a conocer a la gente, sino que el que prometió que vendrá para dar a conocer estas cosas, y estará al final de esta generación dando a conocer estos grandes misterios de la segunda venida del Hijo del Hombre en esta tierra. ¿Cómo, cuándo, dónde y en qué forma? Todas estas cosas serán dadas a conocer, y entonces entenderemos lo que desearon entender y ver los santos del pasado, los profetas del pasado, los apóstoles en el pasado, y todos los que esperaban la venida del Hijo del Hombre. Ellos murieron saludándola de lejos. Ellos la vieron en la Escritura. Nosotros la veremos en esta tierra, cumplida y bien identificada con la Escritura. Por eso Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas daban testimonio de la primera venida del Hijo del Hombre, y ellas dan testimonio de la segunda venida del Hijo del Hombre. Escudriñad las Escrituras en este tiempo y verán las cosas que acontecerán en esta generación. Son las cosas más grandes, más gloriosas y más deseadas por los seres humanos desde que están los seres humanos sobre la tierra. Y a nosotros nos ha tocado el privilegio. Es realmente un privilegio muy grande vivir en el final de esta generación. Es un privilegio muy grande para mí y para usted. Es un privilegio muy grande para mí poderles hablar a ustedes acerca de las cosas que acontecerán en esta generación y señalarle estas cosas a medida que van aconteciendo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, y será hasta el próximo martes, Dios mediante, en que estaré nuevamente con ustedes disfrutando de esa despedida de año y recibiendo el nuevo año de el final de esta generación, que ojalá que sea esta generación la que comenzó en el 46 y no en el 48. Pero tenemos el 46 y 48. Por 2 años no vamos a pelear. Estamos más cerca de lo que estaban los profetas y los apóstoles. Ellos vieron estas cosas
y por eso las escribieron, pero las vieron en visión, las vieron en otro mundo. Pero hoy en día nosotros tenemos el privilegio de verlas a medida que van aconteciendo. Espero que no nos pase a nosotros como les pasó a la gente del pasado, que cuando veían, cuando miraban a Jesús y oían que los discípulos decían que era el Mesías, que era el Cristo, que era el Hijo del Hombre que ellos estaban esperando, algunos podían decir, y eso es el cumplimiento de una promesa tan grande como la promesa de la venida del Mesías. Eso no puede ser. Así pensaron las religiones de aquel tiempo, así pensaron los líderes religiosos de aquel tiempo, así pensó el sumo sacerdote de aquel tiempo, pero pensaron muy mal. Dios no pensó así. Cuando Dios pensó antes de la fundación del mundo, pensó que iba a ser en la forma en que aconteció. Y por eso, tanto allá en el Jordán, cuando estaba siendo bautizado Jesús de Nazaret por Juan, y también allá en el monte de la Transfiguración, Dios dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco morar. Pero eso no lo supieron ni lo escucharon las religiones y sus líderes de aquel tiempo. Espero que ustedes que me escuchan en esta ocasión no pierdan el acontecimiento más grande del fin de esta generación, que es aquí en la tierra la venida del Hijo del Hombre, resplandeciendo como el relámpago en el occidente. Y para eso aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, en el final de esta generación. Todo ha estado cayendo, como decimos nosotros, a las mil maravillas. Dios no ha fallado en su programa en nada. Como Él pensó, así ha estado haciendo. Y lo que falte por hacer, lo hará como Él pensó. Así es que nosotros estaremos entendiendo las cosas en la forma en que Él las haga, sin importarnos qué podrán pensar las demás personas, qué pensaron las personas acerca de los que creyeron en la venida del Hijo del Hombre 2000 años atrás en la tierra de Israel. Pensaron que eran unos locos, que eran unos fanáticos, pero ni eran locos ni eran fanáticos, sino eran las personas más inteligentes que vivían en ese tiempo, porque la inteligencia era una inteligencia del cielo para ver la venida del Hijo del Hombre en la tierra de Israel. Y así será en este tiempo. Para Dios serán las personas más inteligentes, porque tendrán la ciencia y la sabiduría del cielo los que han de ver la señal del Hijo del Hombre en el cielo y la entenderán, y han de ver la venida del Hijo del Hombre a esta tierra en los días finales. Serán las personas más inteligentes para Dios. Por eso dijo: los entendidos entenderán las cosas que acontecerán en esta generación. Dios les siga bendiciendo, Dios les siga guardando, y cuando veamos estas cosas, digamos: esto era
lo que yo estaba esperando. Dios les bendiga y Dios les guarde. Dejo con ustedes al misionero Miguel Bermúdez Marín. Bueno, gracias a Dios. Ha sido